llegado solamente 11, ¿no? Entonces, bueno, ya después hablaréis con Rebeca, que es quien los tiene para distribuir, y ella os dirá también cómo hacerlo y bueno, si hay que cederlo a alguna otra persona, pues que estemos dispuestos a ello, sobre todo aquellas personas que manejan o manejamos Internet y podemos verlos a través de Internet. Pero bueno, solamente esto como introducción y que lo recordemos luego al final para hablar con Rebeca. Bueno, pues el tema que estamos hablando, el primer tema tratamos cuál es la única esperanza en la vida y en la muerte. ¿Cuál es nuestra única esperanza? El segundo tema lo tuvo nuestro hermano José Luis el domingo pasado y estuvimos viendo el tema de quién es Dios. Y hoy vamos a entrar dentro del tema de ver cuántas personas hay en Dios. Aquí tenemos una imagen, no sé si alguien sabría decirme a quién representa esta. ¿No? Como una indicación, vamos a hablar del tema de la Trinidad, y ahí vemos a un niño que está enseñándole un agujero en la tierra a alguien. Es una leyenda que hay. Bueno, los que venimos, o algunos de los que venimos del campo católico lo conocemos. El título del cuadro es Agustín meditando sobre la Trinidad. Y la escena pues representa una leyenda sobre Agustín de Hipona. Según esta leyenda, Agustín de Hipona estaba intentando desentrañar y meditando sobre lo que era el misterio de la Santísima Trinidad, y entonces encontró a un niño, estaba a la orilla del mar, un niño que había hecho un agujero y estaba con un cubo llevando agua del mar al agujero. Y él lo estuvo observando bastante rato. Al ver que no respondía y que seguía haciéndolo, se acercó y le preguntó qué es lo que quería hacer. Ya digo que es una leyenda. Y dice que le dijo, bueno, pues yo lo que intento hacer es cambiar el agua del mar a este agujero. Y le dijo, bueno, eso es imposible. Date cuenta todo el agua que hay, el agujero que tiene. Y dice, sí, dice, igual de imposible que intentar desentrañar completamente lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Una leyenda, pero que simplemente sirve como ayuda y como introducción de ello. Pues Agustín de Hipona, sin duda, fue uno de los teólogos más importantes del cristianismo, quizá, junto con Tomás de Aquino, con Juan Calvino y algún otro. Y precisamente una de sus obras más importantes es la conocida como De Trinitate, en la que discurre sobre la doctrina de la Trinidad. Ahora, el cristianismo es la única religión en el mundo que afirma que existe un solo Dios verdadero. Diréis, bueno, pues de eso hay muchos, en efecto, hay muchos, pero además de eso dice que hay 3 personas divinas en ese único Dios. Y eso es algo que no lo dice ninguna otra doctrina, por lo menos que yo conozca en el mundo. Un único Dios verdadero, tal y como dice Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces eso es normal, pero no dice en ningún lugar que haya 3 personas. Y sin embargo, pues el cristianismo dice que hay 3 personas divinas en ese único Dios, Dios el Padre, que Dios el Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Esto es lo que está llamado de la Trinidad. Un único Dios verdadero, 3 personas, y sin embargo, a pesar de todo, un solo y único Dios. Ahora, la Iglesia, el entender todo esto trae ciertas dificultades, y es normal que encontremos dificultades para explicar sobre todo esta doctrina, que hay un solo Dios, que hay 3 personas que son Dios y que sin embargo hay un solo Dios. Ahora la Iglesia no asumió la doctrina de la Trinidad porque haya una expresión en la Biblia que diga que hay una Trinidad. Ni siquiera tampoco existe ninguna declaración específica que enuncie que hay un Dios que existe como 3 personas iguales en esencia divina, pero distintas en cuanto a su persona. No hay tampoco una declaración así que podamos encontrar, ir al versículo tal, de tal libro y encontrar una declaración así. Así que no existe una declaración así.
sino que la razón por la cual la Iglesia ha asumido esta doctrina es porque la Biblia resueltamente habla de un solo Dios verdadero, no de tres dioses, y sin embargo revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas distintas. La Biblia enseña esta doctrina claramente, aunque, como digo, no de forma sistemática, no lo enseña en un solo versículo o en un solo pasaje, ni exactamente en la manera en que los teólogos de la Iglesia la han formulado a lo largo de la historia. En el Catecismo, incluso el de la Iglesia Católica, dice que hay un solo Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y es correcto, esa es la doctrina de la Trinidad. Ahora, es por eso que podemos decir que el cristianismo es el único en el mundo con esta doctrina, una doctrina que a simple vista puede resultar desconcertante. E incluso, en cierto aspecto, alguien podía pensar que es una doctrina contradictoria. Tres personas distintas que son Dios y, sin embargo, un solo Dios verdadero. Ahora, esta doctrina es fundamental para la fe cristiana. Es crucial, es esencial para comprender adecuadamente cómo es Dios. No solo cómo es Dios, sino también cómo se relaciona con nosotros y cómo debemos nosotros de relacionarnos con Él. Pero también plantea muchas dificultades. Por ejemplo, cómo puede ser al mismo tiempo uno y tres, si entonces no sería realmente una contradicción. Otra dificultad, si Jesús es Dios, ¿por qué Él ora a Dios? ¿Por qué los evangelios registran casos en los que ora a Dios mismo? ¿Está orándose a sí mismo? Bueno, si bien al igual que Agustín no podemos entender completamente todo acerca de la Trinidad y otras muchas cuestiones que escapan a nuestro intelecto, como dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Así que creo que a pesar de la dificultad que puede tener esto, creo que es posible responder preguntas como estas y llegar a una cierta comprensión sólida de lo que significa que Dios sea tres en uno. Ahora, ¿qué significa o en qué consiste la doctrina de la Trinidad? Definiendo y resumiendo, la doctrina de la Trinidad significa que hay un Dios, un solo Dios y único Dios, que existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicho de otra persona, Dios es uno en esencia y tres en personas. Ahora, estas definiciones de que Dios es uno en esencia y tres en persona expresan al menos tres verdades esenciales. La primera es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. La segunda es que cada persona es plenamente Dios. Y en tercer lugar, y aquí es donde radica la dificultad, si cada persona es plenamente Dios y hay tres personas distintas, hay un solo Dios. Y esa es donde está la dificultad. Ahora, con la ayuda del Señor, vamos a ver estas cuestiones. Primero nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. ¿Por qué decimos que son personas distintas? Bien, pues hacemos esta declaración porque esencialmente es lo que expone la palabra de Dios. La Biblia habla del Padre como Dios. Filipenses 1:2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay otros muchos textos, he sacado únicamente uno de ellos, prácticamente. La Biblia entonces habla del Padre como Dios. La Biblia habla también de Jesucristo como Dios. Tito 2:13 dice: nos exhorta a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por tanto, está hablando primero, hemos visto donde nos dice Dios nuestro Padre, aquí dice que el Señor Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador. Y también habla lo mismo del Espíritu Santo. En Hechos 5:34, vamos a leer solamente uno, hay muchos versículos que podíamos citar aquí,
pero vamos a leer solamente alguno. Es el tema del hecho de Ananías y Safira. ¿Recordáis la historia? Cómo Ananías y Safira venden una heredad, llevan el precio delante de los apóstoles, pero retraen una cantidad y la guardan para ellos. Y lo presentan y dicen, bueno, esto es lo que hemos vendido y mira, aquí lo tenemos delante de ellos. Así que Pedro los confronta y dice, Ananías, ¿por qué te llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero dice que ha mentido al Espíritu Santo y después dice que esta mentira al Espíritu Santo es mentirle realmente a Dios. No entramos en más dilemas más que esto, solamente mencionarlo. Entonces, una doctrina como esta puede dar, y de hecho da lugar a muchas controversias e interrogantes. Así que vamos a intentar responder a algunos de ellos. Ahora, la pregunta que alguien se puede preguntar, ¿no puede ser que sean estos solo 3 maneras diferentes de ver a Dios? O que sean simplemente formas de referirse a roles o funciones diferentes que Dios desempeña. Es decir, esto que estamos diciendo no puede ser que sea solamente un Dios y que lo que está haciendo son distintas funciones que lleva a cabo, uno como el Espíritu Santo, otra como Jesucristo, otra como el Padre. La respuesta debe de ser no. No son 3 formas distintas de ver a Dios, ni son diferentes funciones o roles en su vida de una persona divina, de una misma persona divina, que realiza 3 funciones diferentes. Y digo que no, porque la Biblia también indica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son solamente eso, sino que son personas distintas en todo momento. Por ejemplo, como tengo ahí, en Juan 3, 16, 17, vemos cómo Jesús es enviado por el Padre. Y dice así el texto, Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que si el Padre envía al Hijo, no puede ser que sea la misma persona, si no diría que él ha descendido, pero dice que es enviado, envía al Hijo para ello. Más adelante, después de que el Hijo regresa al Padre, el Padre y el Hijo dice que envían al Espíritu Santo al mundo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es un texto de Hechos 2, 32, 33. Así que se nos dice que lo envía y que derrama, tanto el Padre como el Hijo derraman el Espíritu Santo sobre ellos. Por tanto, son personas completamente distintas. Puesto que es enviado por el Padre y el Hijo, no puede haber duda de que el Espíritu Santo debe de ser también alguien distinto al Padre y el Hijo. Más aún, en el bautismo de Jesús vemos al Padre hablando desde el cielo y el Espíritu descendiendo del cielo en forma de paloma, cuando Jesús sale del agua. Marcos capítulo 1, versículo 10, se nos dice esto. Se oyó una voz desde el cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y dice que al mismo tiempo vieron cómo descendía en forma de paloma el Espíritu Santo sobre Jesús. Por tanto, no puede ser que estando Jesús allí, que hablando el Padre desde el cielo, sean la misma persona. Son 3 personas distintas en este aspecto. Juan 1.1 afirma que Jesús es Dios, pero al mismo tiempo dice que estaba con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No puede estar y al mismo tiempo estar aquí en este aspecto, ¿entiendes? Así que afirma estas 2 cosas. Está con Dios, por tanto tienen que ser 2 personas distintas. Y Juan 16, 13, 15 vemos que aunque hay una estrecha unidad entre las 3 personas, entre
el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo también es distinto del Padre y el Hijo. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos de nuevo cómo interactúan las tres personas de la Trinidad. Así que podemos deducir de esto que el hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean personas distintas. Significa, en otras palabras, que el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo, que el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es el Padre, ni es el Hijo tampoco. Ciertamente Jesús es Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es Dios, pero no es ninguna de las otras personas, sino que son tres personas completamente distintas. Ahora, este concepto de que son tres personas distintas por completo es importante que lo tengamos claro, porque algunos piensan que no son sino distintas formas en que se manifiesta Dios. Pero como hemos visto, según la palabra de Dios, son personas diferentes, no tres maneras diferentes de ver a Dios. Dice Francisco Lacueva en su libro que escribe, dice, la personalidad de cada miembro de la Trinidad significa que cada persona tiene un centro de conciencia distinto, una individualidad personal cada una en sí. Por lo tanto, se relacionan entre sí personalmente. El Padre se considera a sí mismo como yo, mientras que considera al Hijo y al Espíritu Santo como tú. Asimismo, el Hijo se considera a sí mismo como yo, pero el Padre y el Espíritu Santo se consideran como tú. De tal manera que cada uno se considera distinto en cuanto a personas y relaciones, relacionándose entre ellos de yo y tú. No sé si esto se entiende o queda claro. Es decir, cada uno de ellos interactúa como de una manera personal. Yo interactúo de manera distinta como interactúo con José Luis. Por ejemplo, yo hablo con José Luis de mí mismo, a tú, dos personas distintas. ¿Entiendes? Y con cada uno de vosotros en ese aspecto. Elide, ¿decías algo? En absoluto. Dice así, la personalidad de cada miembro de la Trinidad significa que cada persona tiene un centro de conciencia distinto, una individualidad personal cada una en sí. Por lo tanto, se relacionan entre sí personalmente. El Padre se considera a sí mismo como yo, mientras que considera en su relación al Hijo y al Espíritu Santo como tú, personas distintas. Asimismo, el Hijo se considera a sí mismo como yo, pero el Padre y el Espíritu Santo se consideran como tú, de tal manera que cada uno se considera distinto en cuanto a personas y relaciones, relacionándose entre ellos de yo a tú. Esa es la historia. Entonces, no sé si queda claro en este aspecto. Son personas distintas y cada uno se relaciona con las otras personas como alguien ajeno a él mismo, en cuanto son los tres Dios en este aspecto. A menudo se objeta también, si Jesús es Dios, entonces debe de haber orado a sí mismo mientras estuvo en la tierra. Pero creo que la respuesta a esta objeción reside en aplicar simplemente lo que ya hemos visto. Si bien Jesús y el Padre son ambos Dios, son personas diferentes. Así que Jesús ora a Dios Padre sin orar a sí mismo. De hecho, es precisamente el diálogo continuo que hay entre el Padre y el Hijo en los Evangelios, que encontramos en los Evangelios. Eso precisamente justifica este hecho de que puedan incluso orar uno al otro, Jesús, para con él. Dice Juan, vamos a leer Juan 5, 19, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo da al Hijo. Recordáis también la resurrección de Lázaro,
cuando están allá y él dice: Padre, te pido, dice, yo sé que tú me oyes, pero lo hago por estos que no están aquí, para que ellos crean y entiendan. Y creo que estos diálogos que hay entre Jesús y el Padre es lo que me proporciona la mejor evidencia de que son personas distintas, con distintos centros de conciencia, como decía la Cueva. Ahora, a veces se aprecia la persona del Padre y del Hijo, pero se descuida la persona del Espíritu Santo. Y esto da lugar a que a veces el Espíritu es tratado más como alguien ajeno, más que como una persona, como una fuerza o algo por el estilo. De hecho, es así como lo afirman los testigos de Jehová. Dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Sin embargo, el Espíritu Santo no es ello, sino que es Él. No es una cosa, no es algo abstracto, sino que es una persona real. No es algo impersonal, no es algo indeterminado. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, una persona que les va a recordar y les va a enseñar. No puede ser algo ajeno, no puede ser algo impersonal, sino que es alguien que tiene una personalidad. También en 16:15 dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no solo eso, sino que además los guiará a toda verdad, que les hablará lo que él oyere e incluso que glorificará a Jesús. Y el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona, no una fuerza impersonal, como puede ser la fuerza de la gravedad, por ejemplo, también se demuestra por el hecho de que el Espíritu Santo, encontramos muchos pasajes dentro de la Escritura en la cual vemos que el Espíritu Santo habla, Hebreos 3:7, que razona. Cuando están en el concilio de Jerusalén, dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, en Hechos 15:28, que piensa, que entiende, que elige libremente, 1 Corintios 12:11, que siente, se nos dice en Efesios que se puede entristecer a él, que da compañerismo personal a las personas, y todas estas cuestiones son cualidades de la personalidad. Eso no lo puede tener una cosa o un algo, una fuerza, sino que solamente corresponde a la persona. Así que creo que todos estos textos, juntamente con los otros que mencionamos anteriormente, dejan claro que la persona del Espíritu Santo es distinta de la persona del Hijo y del Padre. Son tres personas reales, no son tres papeles que Dios desempeña. El Hijo no es una idea impersonal, ni el Espíritu una emoción impersonal o una fuerza. Son personas y toda la plenitud de la deidad habita en cada una de estas tres personas. Dentro de las dificultades que podemos encontrar es que error grave que se puede cometer es pensar que el Padre se convirtió en el Hijo, quien luego se convirtió en el Espíritu Santo. Alguien enseña también, hay personas que enseñan esto. Sin embargo, los pasajes que hemos visto ya implican que Dios siempre fue y será tres personas. Nunca hubo un momento en el que una de las personas de la divinidad no existiera. Todos y cada uno son eternos. No fue primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, aun cuando Dios dice que el Padre engendró al Hijo. Sin embargo, los tres son eternos y tienen una existencia eterna, desde siempre y para siempre. Ahora, si bien los tres miembros de la Trinidad son distintos, esto no significa que alguno sea inferior a otro. La realidad es que todos y cada uno de ellos tienen los mismos idénticos atributos. Son iguales en poder, los tres son todopoderosos, son iguales en conocimiento, son omniscientes todos ellos, iguales en amor, iguales en misericordia, en justicia, en santidad, en conocimiento y en todas las demás cualidades y atributos que podamos ponerle a Dios. Son omnipresentes también. Así que cualquiera de ellos tiene todos los atributos que tiene la deidad, independientemente. Y esto es algo esencial, porque si alguna de las tres personas careciera o fuera inferior en conocimiento, en sabiduría, en santidad, en poder
o le careciera de algún atributo de los que tiene las otras personas Dios, no podría ser Dios, porque Dios es todopoderoso, es omnisciente, tiene que tener todas las cosas igual. No hay dioses inferiores de ningún tipo para ello. Hay solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas que son Dios en sí mismo. Sin embargo, cada persona, por tanto, es plenamente Dios. Cada una tiene todos los atributos y son plenamente Dios. Ahora, también en algunas representaciones se presenta intentando representar lo que es la Trinidad. Se ha presentado como una tarta partida en 3 trozos. Y a veces estos medios audiovisuales, para intentar comprender lo que hacen, es entorpecer mucho más. Porque Dios no es una tercera parte, el Padre no es una tercera parte de un todo, que es Dios, sino que cada uno de ellos es Dios por completo. La pregunta que se plantea es si Dios es 3 personas, ¿significa que cada persona es un tercio de Dios? ¿La Trinidad significa que Dios está dividido en 3 partes? Y la respuesta nuevamente es no. La doctrina de la Trinidad no divide a Dios en 3 partes. La Biblia es clara en cuanto a que las 3 personas son cada una 100% Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo son cada una plenamente Dios. Colosenses 2:9 dice que de Cristo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, no debemos de pensar en ningún momento en Dios como un pastel cortado en 3 pedazos, cada uno de los cuales representa a una persona, porque entonces para que fuese Dios tendrían que estar siempre los 3 juntos. Sin embargo, cada uno de ellos es Dios en sí mismo. Y no solo esto, sino que además cada persona sería menos que completamente Dios y por lo tanto no sería Dios en absoluto. Más bien, el ser de cada persona es completa y absolutamente Dios. En palabras de Gruden, en su teología sistemática, dice: cada persona tiene la plenitud completa del ser de Dios en sí mismo. Es decir, la esencia divina no es algo que se divide entre las 3 personas, sino que está plenamente en las 3 personas sin estar dividida en partes. Cada una de ellas es plenamente Dios. Así que el Hijo no es la tercera parte del ser de Dios, Él es todo el ser de Dios, Él es Dios en sí, en su totalidad. El Padre no es la tercera parte del ser de Dios, sino que al igual que el Hijo es todo el ser de Dios, y lo mismo con el Espíritu Santo. Gruden más adelante dice: cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, no estamos hablando de ningún ser mayor que cuando hablamos del Padre solo, del Hijo solo o del Espíritu Santo solo. No hay más poder cuando están juntos que cuando están separados, porque cada uno de ellos tiene todo el poder, tiene todo el conocimiento, tiene toda la sabiduría, tiene todo el amor, toda la misericordia, cada uno de ellos. Y cuando están juntos siguen teniendo cada uno de ellos y juntos también lo siguen teniendo. No aumenta porque son más, sino que es exactamente lo mismo, tanto uno como otro. Y esto porque solamente hay un Dios. Si cada persona de la Trinidad es distinta y sin embargo es plenamente Dios, ¿deberíamos concluir entonces que quizá que hay más de un Dios? Y obviamente creo que no podemos, porque las Escrituras son muy claras en cuanto a que un solo Dios. Isaías 45, 21 y 22 dice: no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador, no hay nadie aparte de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Hay otros muchos textos, Isaías 44, Éxodo 15, Deuteronomio. Deuteronomio dice: Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y lo que pusimos al principio, lo que se conoce como el Shema, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que, habiendo visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, que cada uno de ellos es plenamente Dios y que sin embargo hay un solo Dios, debemos concluir que las 3 personas son el mismo Dios. En otras palabras, hay un Dios que existe como 3 personas distintas y cada una de ellas es Dios en sí mismo. Y creo que si
encontramos un pasaje que nos puede dar luz también. Es Mateo 28, 19, donde dice: «Id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Primero notemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen como personas distintas. No dice bautizarlos en nombre de cualquiera de ellos, sino que dice de cada uno de ellos, personas distintas. En segundo lugar, cada persona debe de ser la deidad, porque todas están ubicadas en el mismo nivel. De hecho, Jesús nos haría bautizar en el nombre de una simple criatura. Encontraríamos natural que dijese: id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel San Miguel. Pues no tendrían ninguna razón para ello. O del Padre, del Hijo y de María. Y no quiero dar ideas a los católicos, pero seguramente no. Por lo tanto, cada una de las personas en cuyo nombre vamos a ser bautizados tienen que estar por un igual y deben de ser deidad. En tercer lugar, podemos observar que aunque las tres personas son distintas, somos bautizados en su nombre, y dice en singular, no dicen los nombres de, sino en singular. Las tres personas son distintas, pero constituyen solo un nombre. Esto solo puede ser posible si comparten una misma esencia. Algunos objetores plantean que ciertamente podemos decir que la doctrina de la Trinidad es una contradicción. Ahora, como ya dijimos con anterioridad, Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Esta enunciación puede mostrarnos por qué no hay tres dioses y por qué la Trinidad no es una contradicción en ningún aspecto. Para que algo sea contradictorio, debe violar la ley de la no contradicción. Esta ley establece que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. Por ejemplo, si digo que un cristal es transparente y digo que el mismo cristal es completamente opaco, hay una contradicción ahí. No puede ser transparente y opaco al mismo tiempo. Si digo que un barco navega por el mar y al mismo tiempo digo que no puede navegar por el mar porque se hunde, pues estoy diciendo una contradicción. No puede ser las dos cosas igual. Ahora, llevando este concepto a la Trinidad, no es una contradicción que Dios sea tres y uno, porque no es tres y uno de la misma manera. Es tres de manera diferente a como es uno. Por lo tanto, no estamos contradiciéndonos en absoluto. No estamos diciendo que Dios es uno y luego decimos que Dios es tres al mismo tiempo. Y esto es muy importante. Dios es uno y tres al mismo tiempo, pero no de la misma manera. Ahora, ¿cómo es Dios uno? Pues Dios es uno en esencia. Y todos y cada uno de ellos tienen la esencia de Dios. Pero Dios es tres en persona. Personas distintas, uno en esencia. Un Dios verdadero, la esencia la componen los tres, pero son tres personas distintas. Esencia y persona no es lo mismo. Dios es uno en cierto modo y tres de diferente modo. Ahora, dado que Dios es uno de manera diferente a como es tres, la Trinidad no es una contradicción que podamos encontrar. Solo habría una contradicción si dijéramos que Dios es tres del mismo modo que es uno. Pero no es así. Dios es un ser espiritual que conforma en sí mismo toda una serie de atributos absolutos. Pero en esencia, todos y cada uno tienen la misma esencia, pero son tres personas distintas. Y en este aspecto, puesto que cada persona es completamente Dios y tiene todo el ser de Dios, tampoco debemos pensar que las distinciones personales son algún tipo de atributo adicional o especial según la persona que sea, añadido al ser de Dios. Ya mencioné algo de esto al principio. No es que cada persona tenga un atributo especial para ser el Padre, que no tengan los demás, o para ser el Hijo, o para ser el Espíritu Santo, sino que todos y cada uno tienen todos los mismos atributos divinos. Ninguna persona tiene atributos que los demás no posean. Por otro lado, debemos decir que las personas son reales, que no son solamente diferentes maneras de mirar a un único ser de Dios. Ahora, algunos detractores se preguntan, ¿no es esto una doctrina netamente novotestamentaria? Porque ¿dónde está la Trinidad en el Antiguo Testamento?
Y quizás sea correcto recordar que ya dijimos al principio de este estudio que no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero sin embargo el Antiguo Testamento sí que da o deja entrever evidencias de la Trinidad, aunque enfatiza claramente el monoteísmo, es decir, un único Dios. Esto es así por cuanto tenía que tratar, en el Antiguo Testamento tenía que tratar mucho con las religiones politeístas de todos los pueblos alrededor de su época. De así el gran énfasis en el Antiguo Testamento, en la unidad del único Dios verdadero. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, desde el principio y a lo largo de la narrativa bíblica hay sugerencias de una cierta pluralidad en Dios. Por ejemplo, el diálogo interno de Dios en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ángel del Señor, que aparecen también, quien se distingue del Señor y no obstante tiene su autoridad. En el encuentro del ángel de Agar, cuando sale de la presencia de Abraham y está en el desierto, se le aparece, dice, el ángel de Jehová. Y luego ella le dice que la adora y dice que he visto a Dios, a Jehová. Por tanto, se lo ocurre. En el caso de Sodoma, también hay 3 personajes que aparecen con Abraham y le dicen lo que va a hacer con Sodoma. 2 van hacia Sodoma y 1 se queda con él. Y entonces Abraham reconoce que ese es el ángel de Jehová. O en el tema de la zarza ardiendo, dice que el ángel de Jehová se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Y sin embargo, luego después se le reconoce como Dios mismo, como Jehová. Así que hay menciones en el Antiguo Testamento, por lo cual se deja entrever estas acciones. De hecho, también José Luis nos recordaba también algo el domingo pasado en este aspecto. La palabra hebrea para uno en ocasiones representa una unidad compuesta. Y 2 de las 3 palabras principales para referirse a Dios en el Antiguo Testamento están en plural, Elohim. Sin embargo, creo que quizá los ejemplos más evidentes sean los referentes a las distintas teofanías que aparecen en el Antiguo Testamento. En varias ocasiones vemos cómo aparece el ángel de Jehová, encuentros con el ángel de Jehová o ángel de Dios, una figura misteriosa, distinta de Jehová, como su mensajero, pero aparentemente identificado directamente con él en otros puntos. De hecho, los vemos en distintos pasajes que no podemos ver por falta de tiempo, cómo habla en primera persona como Dios, cómo se dirigen a él en muchas ocasiones como Dios también, cómo las Escrituras mismas dejan entrever este aspecto, por ejemplo en Éxodo, que comentábamos al principio, el tema de Abraham y Sara. Por tanto, creo que en este aspecto se ve claramente cómo no es una doctrina solamente del Nuevo Testamento, sino que es algo que es completamente también aparece o se vislumbra en el Antiguo Testamento. Pero, si resumimos, vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto. Lo primero, solo hay un Dios. La Trinidad no es creer en 3 dioses, sino que solamente hay un Dios y nunca debemos desviarnos de él. En segundo lugar, vemos que ese Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tercer lugar, que cada una de estas personas es Dios, no son una parte de Dios, sino que son cada una plenamente Dios e igualmente Dios. Dentro del ser único e indiviso de Dios hay una variación o una diferenciación, un despliegue de Dios en 3 personas. Dios no es una sola persona que asume 3 roles consecutivos, es uno en esencia y 3 en persona. Esa es la herejía del modalismo, diciendo que es un solo Dios que asume 3 roles distintos. El Padre no se convierte en el Hijo y luego en el Espíritu Santo, sino que siempre ha habido y habrá 3 personas distintas. En tercer lugar, la Trinidad no es una contradicción, porque Dios no es 3 del mismo modo que es uno, sino que Dios es uno en esencia y 3 en personas. Entonces, en otro lugar, la importancia de la Trinidad. Creo que esto es importante porque Dios es importante. Comprender más plenamente cómo es Dios es una forma de honrar a Dios. Además, debemos permitir que el hecho de que Dios es trino profundice en nuestra adoración. Existimos para adorar a Dios. Y Dios busca personas que le adoren en espíritu y en verdad.
Por tanto, creo que siempre debemos de esforzarnos en profundizar en nuestra adoración a Dios, tanto en la verdad como en nuestro corazón. Así que estos podríamos decir que es el resumen. Y quiero terminar con un fragmento del texto llamado el Credo de Atanasio. El credo, como nos decía Rubén el primer día, en la primera clase, fue probablemente una especie de catecismo, de resumen, para ayudar a los cristianos a entender mejor y a memorizar y a retener al Dios que adoraban. Ahora el credo de Atanasio, con respecto al tema de la Trinidad, este hombre le tocó padecer mucho por esta cuestión, por la defensa de ello frente al Arrio, pero él dice así, lo leemos: nosotros adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir al ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y otra el Espíritu Santo, pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una unidad. Su gloria es igual y su majestad coeterna. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y aún así no hay tres dioses, sino un Dios. Y en esta Trinidad no hay antes ni después, ni mayor ni menor, sino que las tres personas son coeternas y coiguales con cada una, o entre sí. Por lo que en todas las cosas, como ha sido dicho, la Trinidad en unidad y la unidad en Trinidad debe de ser adorada. Pues hasta aquí, y creo que este credo de Atanasio creo que resume muy bien lo que es la doctrina de la Trinidad y responde a la pregunta de cuántas personas hay en Dios. Y bueno, aunque es la hora justa, pero si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aclaración, pues es el momento para hacerlo. Bien, pues no sé si es que ha quedado muy claro o es que no nos hemos enterado de nada, pero vamos a terminar con una oración. Si alguien quiere luego hacer alguna pregunta, pues estoy a disposición de si alguien quiere preguntar algo. Vamos a terminar. Señor, te alabamos por tu palabra, te damos las gracias por la revelación que has hecho para nosotros. Estamos contentos, Señor, de poder disponer de ella. Es un privilegio poder tener tus palabras, todo lo que tú has querido decirnos, resumido, para leerlo, para aprenderlo, para tenerlo en nuestros corazones. Deseamos, Señor, que estas cosas esenciales de lo que creemos, estas doctrinas muchas veces básicas, pero que vamos a ir recordando todo este tiempo, Señor, sirva para afianzarnos en nuestra fe, en el conocimiento de tu voluntad, de lo que tú quieres para cada uno con nosotros. Así que te damos las gracias también por este tiempo que hemos podido pasar ahora aquí. Y, Señor, antes de despedirnos, pedirte que tú estés con nosotros, que nos ayudes en la adoración que queremos rendirte dentro de unos minutos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo te las damos. Amén.